Empezamos este deportivo de varones y mujeres en la categoría libre. El día 15 de octubre empezamos con las competencias marciales tradicionales de Huarcay, lanzamiento de piedra, lanzamiento de lanza, tiro al blanco con flecha y chasqui. También tenemos el festival gastronómico con los platos naturales y nutritivos de la zona, seguido de la feria de artesanías en fibra de alpaca, peletería, platería y artesanía en cuero. Concurso de danzas en diferentes categorías con participantes e invitados especiales de Cusco, Grau, Chumbivilcas, los hermanos distritos de la provincia de Cotabambas y muchos más invitados de renombre. No faltes, te esperamos. Son las 6:45. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos, muy buenos días a cada uno de ustedes, amigos. Exactamente 6 de la mañana con 45 minutos. Acá toda la provincia de Cotabambas y sus 6 distritos. Un abrazo, amigos, como siempre, con un brillo solar totalmente en toda nuestra provincia y en casi gran parte de la región también de Apurímac. Empezamos a salir con el noticiero, amigos. El informativo Willaricui, como toda la mañana, a esta hora de la mañana, amigos. Yapallequista napayacamuiquichwa ejicuna panaicuna suma puncha jangunas pacachun kayurasta yachtamasi. Informativo Willaricui loxeremon jangunas pajwa panaikuna ari wayqikuna panaikuna chayqa wayqichay imaymana willarikuyta aparimos tengo yaqtamasikuna jankunas paqllaqtamasi elecciones pasarata monriki wayqikuna panaikuna chayqa resultado kunapas kashanpaqmi llaqtamasikuna akin mesa nisqakunapi llaqtamasikuna ña conteo ña tukukapushanya wayqi a veces faltashan ojo mesa challaña iskay mesa challaña entonces wayqikuna ya está el resultado loxelamuña wayqikuna panaikuna. Así que con ustedes, amigos, estaremos compartiendo los resultados muy importantes, amigos, a nivel de nuestra provincia, a nivel de nuestra región y por supuesto, amigos, a nivel nacional también. Vamos con la relación de titulares, amigos, a esta hora de la mañana. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Nos vamos con la relación de titulares, amigos, a esta hora de la mañana. Atención, 6 de la mañana con 46 minutos, 6 de la mañana con 46 minutos, amigos. Atención, amigos, atención. En este caso, amigos, los titulares, amigos, en nuestra provincia de Cotabambas. Atención, amigos, en nuestra provincia de Cotabambas. Atención, el lápiz ha ganado, amigos. Atención, el partido Perú Libre se ha adjudicado, amigos, la mayor cantidad de municipalidades. En este caso, amigos, en la provincial, el lápiz, amigos. También, atención, en Coyurqui también el lapicito, en este caso Perú Libre, amigos. Igualmente también en Cotabambas está ganando, amigos, el Perú Libre. Luego también, amigos, en Chalhuahuacho se impuso también el lápiz, amigos. Así que tenemos pues prácticamente, son cuatro alcaldías de las 6 que tenemos en nuestra provincia a cargo de representantes de Perú Libre, amigos. Felicitaciones a todos ellos y por supuesto nos vamos con más titulares, amigos, más titulares a nivel de nuestra región de Apurímac, amigos, y por supuesto en Andahuaylas, amigos, quien ganó, atención, a Abel Serna Herrera del Frente Esperanza. En la ciudad de Abancay, amigos, Raúl Peña Sánchez de Alianza
para el Progreso. En Antabamba, Roberto Guamaní Meneses de Somos Perú. En Aymaraes, con Gustavo Carrillo Segovia del Frente Esperanza. En Chincheros, atención, Gustavo Gutiérrez Ortiz del Frente Esperanza. En Cotabambas, Dante Contreras Galloso de Perú Libre. Y en Grau, Alberto Wharton Quintanilla de Jatari, amigos. En Grau, nosotros pensábamos a nuestro amigo Milton, estábamos ya saludándolo, amigos, pero lamentablemente, amigos, perdió, pero en este caso siempre hay un ganador, ¿no? Es en este caso Alberto Wharton Quintanilla en Grau, amigos. Más titulares a esta hora de la mañana, amigos, exactamente 6 de la mañana con 48 minutos. A Yactamasicuna, Uyares Jaikis Manina, Uyajechaikuna, Panachaikuna, Kai Orasta, Uyajeremoyaiku, Yactamasicuna, a ver, los Seribuchan Chirique, Uyajekuna, Panaikuna, Kai informativo, Uyariku, Nishawan, Yactamasicuna, atención, Uyajekuna, Panaikuna, hasta titulares, Kashan, Uyajekuna, Panaikuna, Hankunaspach, atención, Uyajechay, Panachay, Yactamasicuna. Atención, nos vamos a más, amigos, atención, más titulares a esta hora de la mañana. Sauder Perú ejecutará, amigos, atención, Sauder Perú ejecutará la obra del Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac. Ustedes saben perfectamente, hay muchos alumnos que están estudiando, muchos alumnos chaluahuachinos, cotabambinos, están en el Colegio de Alto Rendimiento de Apurímac, allá en Aymaraes, Chaluanca. Así que ahí Sauder Perú va a ejecutar la obra, amigos, de la construcción del Colegio de Alto Rendimiento, amigos. Más titulares a esta hora de la mañana, amigos. Mata a su conviviente de una puñalada en el corazón. Esto ocurrió en Oropesa, amigos. Lamentable la información. En menos de un mes, la región Apurímac nuevamente es estremecida por otro caso de feminicidio, cuyo telón de fondo son los celos enfermizos, amigos, o las diferencias conyugales que terminan en trágicos desenlaces. Más titulares a esta hora de la mañana, a 6 de la mañana, 50 minutos en Radio Surf y el informativo Ullarique, Ejecura Panecuna, 974782420 en teléfono Chicashan Yachtamasecuna, Hankunas mensaje chata, WhatsApp, Nishapi Yachtamazena, Apachicamungichi, Ejecuna Panecuna. Ya está la preocupación, amigos, del alto costo de los productos de primera necesidad. Atención, atención, no solamente en Abancay, amigos, también en gran parte del país y sobre todo en la costa. La papa, amigos, uno de los productos infaltables en la olla, amigos, atención, ha subido de precio. Amas de casa banquinas preocupadas ante el alza del precio de la papa, amigos, atención, el precio de la papa llegó a un precio inimaginable para todos hoy en los principales mercados de Abancay. El kilo oscila entre 3.50 y los 4 soles y la arroba, amigos, entre 35 soles y 40 soles. Esto empezó a preocupar radicalmente a las amas de casa de Abancay, teniendo en cuenta que hace semanas atrás el tubérculo costaba un sol 20, pero ahora, amigos, la arroba está, atención, la arroba está 12 soles, dicen, amigos, atención. Antes estaba, un sol 20 y la arroba estaba 12 soles antes. Ahora está, amigos, atención, el kilo de papa, amigos, 3.50, 4 soles y la arroba está oscilando entre 35 y 40 soles. Yachtamasecuna maimanta se son de Guayajecuna Panaicuna. Huerajocha Guillermo, Gelhamwe o Rima Muyuruna Simichapi, ni Mushankuta Yachtamasecuna. Adi Guayajecuna Panaicuna Maicuna Perjesiangis Hangunas Panachay. Vamos a hablar, y así, amigos, habló bien fuerte el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, amigos, dijo bien fuerte: el Ejecutivo genera más conflictos mineros. Así es, amigos, atención, el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón, ha cuestionado duramente al gobierno de Pedro Castillo en Perumín 22. Atención, la autoridad señaló que el Ejecutivo contribuye a empeorar los conflictos mineros antes que darles resolución. Lamentablemente, amigos, eso es lo que está ocurriendo. Y bueno, y nuestro gobernador hace tiempo ya levantó la voz y se lo dijo de frente al señor presidente de la República, qué es lo que está pasando no solamente en Apurímac, sino en gran parte del país, amigos. Vamos a ver con más noticias, amigos. Atención, Guayajecuna Panaicuna, Yachtamasecuna, Cachame, información kuna, pues aricha, Mushame, Guayajecuna Panaicuna, Estado, información kuna, Hankunas Pajpas, Yachtamasecuna, Kai Horas, Tare, Guayajecuna Panaicuna. Vamos a ver qué dicen, amigos, las informaciones a nivel nacional. Si tenemos más noticias, amigos, vamos a ver en estos momentos, amigos, las 6 de la mañana con 52 minutos, ya 6 de la mañana con 52 minutos, nos vamos con más noticias, amigos. Las noticias, amigos, atención, que están llegando, por supuesto, a nivel nacional a través de, y atención, en Lima, amigos, atención,
Rafael López, amigos, ganó las elecciones para la alcaldía de Lima, y en este caso el resultado, amigos, es prácticamente ya definitivo para poder, digamos, quién es el ganador, ¿no? Vamos a ver, en este caso, Renovación Popular, amigos, se llevó la alcaldía de la ciudad de Lima. Y por supuesto, pues, lo primero que dijo, atención, lo primero que dijo Rafael, en este caso, amigos, el nuevo alcalde de Lima, que no se va a reunir, amigos, con el señor presidente de la República. Presidente Wanja, ni Santa, Yachtamasecuna, Cheja, Yachtamasecuna, y Manacte, Miñoja, Joñonaco, y más 7 denuncias que hayan, o Yachtam Hanches denuncia con una calle, Chewan Chiñoja, Topariman, Chewan Chiñoja, Parlariman, ni Santa, Yachtamasecuna. Así que, amigos, hay una serie, pero hay preocupaciones, amigos, por supuesto, porque efectivamente muchos dicen, en lugar de ser alcalde, será en todo caso el rival político del señor presidente de la República, pero él lo ha dicho bien claro, ¿no? No, a mí me han elegido alcalde y yo voy a seguir como alcalde, dijo, amigos. Atención, 6 de la mañana con 54 minutos, más noticias, amigos, atención, Guayajechayguna, Panachayguna. Así es, Rafael López Aliaga ha rechazado reunión con Pedro Castillo. Él ha dicho, amigos, mal haría avalando a un señor que se ha dedicado a destruir el Perú. Así dijo, amigos. Vamos a ver. ¿Y qué más? ¿Qué noticias más tenemos? Atención, Guayajecuna, Panachayguna, más noticias aquí, por supuesto, en Cusco. Escuchen, amigos, atención, el candidato a la alcaldía de Paucartambo, que murió, amigos, en un accidente de tránsito hace unas semanas atrás, amigos, lidera, está encabezando el conteo y ganaría las elecciones, con el 97.6% de actas contabilizadas, o sea, prácticamente faltan un 2% de actas por contabilizar. Frank Richard Yuca Mesa, candidato por Somos Perú a la alcaldía provincial de Paucartambo, sería el próximo burgomaestre. Sin embargo, él falleció en un accidente el pasado 10 de septiembre. Are Guayajeche Panache, Yachtamasecona, Are que Jainimpa, Yachtamasecona, Guayaje, que hay 10 de septiembre, Guayajecona, Panaygona, accidente pasaron, Chaypere, que Paigona, campaña Taroaspan, Paigona, Jadisharanco, Are Guayajecona, Panaygona, que hasta con ama Chaype en Guayaje, caminota, volcaro con Chaype en Guañorón, como Yaja, Pastawach, Piscachina, Yachtamasecona, Chaype en Pay, candidato Guaño con Yachtamasecona, con Antaj Yachtamasecona, conteo a Paricushan, Ñan Guayajecona, Panaygona, atención, Ñato Cucunjaña, conteo a Pacuita, Chaja, Yachtamasecona, Paimi, Ñaupacta, aparecen, Yalishami, Yapallanta, Yachtamasecona, candidato Cuna, Petaj Ricanja, Cuna, candidato en San Quispase, que teniente en alcaldía, Yachtamasecona. Así que el candidato a la alcaldía de Paucartambo ha muerto en ese accidente, amigos, hace un mes, más o menos hace un mes atrás, el 10 de septiembre. Así que él está liderando las elecciones, amigos, allá en Paucartambo. Se trata de Frank Richard Yuca Mesa, candidato a la alcaldía de Paucartambo. Amigos, atención, según la OMPE, al 97% de actas contabilizadas sería el próximo alcalde de dicha provincia, amigos. Atención, y prácticamente, amigos, ante esta situación, el especialista en temas electorales, el abogado Oscar Matuti, explicó que debido a que se trata de una lista que no tiene cabeza, debería proclamarse a quien sigue en esa lista. ¿Y quién sigue en esa lista, amigos? Atención, Guayajecuna, Panayguna, vamos a ver. Entonces sería, atención, en este caso, quien asumiría la alcaldía provincial del municipio de Paucartambo sería Miriam Magda Anjo Hualpa, ya que el partido que representa Somos Perú lidera, amigos, atención, lidera las elecciones con el 37,37% de los votos válidos, con 37,7% de los votos válidos, amigos, está liderando, seguido del lapicito del partido Perú Libre, pero que está muy lejos, a 26,6%, entonces muy lejos, ya prácticamente. Entonces, atención, ¿quién liderará en todo caso la alcaldía? Es su sucesor, en este caso su teniente alcaldesa, la señora Miriam Magda Anjo Hualpa. Saben que hay Guayajecuna, Panayguna, que hay titulares en esta calle Orasta, Guayajecuna, Panayguna, Chaymanta, Yachtamasecuna, Ratuchella, a ver, Samairus, Chaymanta, Coteremos, Yachtamasecuna, Huyacuicuna, que hay Orasta, Yachtamasecuna, Tutamantan, 6 de la mañana con 57 minutos. Ya debe estar llegando nuestro compañero Williams Huamán a Curio, ¿no? Para pues Yachtamasecuna, su Marta Pase, que Ray Michacuchan, donde estará festejándose, pues señora, mi amigo William Huamán. A ver, vamos a hacerle llamado inmediato a ver si llega rápidamente o parece que se ha ido a otra cabina. ¿En qué número de cabina está este amigo? Es en la cabina número 1, William, donde estamos, donde nos encontramos. Atención, amigos, vamos con una pequeña pausa y después de inmediato volvemos, amigos. Yachtamasecuna, Coteremuson, hasta un Guyacuicuna, Yachtamasecuna.
Conozcamos los aportes y las buenas prácticas de Minera Las Bambas de la semana del 26 de septiembre al 2 de octubre. Listo. El 26 de septiembre, Las Bambas, en el marco del cumplimiento de sus compromisos con la comunidad de Fuerabamba, inició la Academia de Preparación Preuniversitaria que beneficiará a 57 estudiantes del cuarto y quinto de secundaria. Este ciclo de reforzamiento académico se llevará a cabo del 26 de septiembre al 8 de diciembre de 2022. El ciclo de preparación preuniversitaria se implementará con soporte de la Academia Antonio Raimondi del Cusco. Del 26 al 30 de septiembre, Minera Las Bambas se hizo presente en la Convención Minera Perumín, en su edición 35 en la región de Arequipa, donde se brindó información de la operación, gestión social, transporte, empresarios locales, entre otros. También en este evento, Las Bambas recibió el certificado de energía renovable y asimismo un reconocimiento a la contribución al desarrollo económico que venimos generando en el país. El 28 de septiembre, las comunidades de Fuerabamba y Choquequantío celebraron su 36 aniversario de creación política respectivamente, iniciando con el izamiento del pabellón nacional en la plaza central de ambas comunidades, para luego dar paso al gran desfile donde participaron autoridades locales, Minera Las Bambas, docentes, estudiantes y población en general, quienes con sus mejores trajes típicos saludaron a estas dos importantes comunidades. El 1 de octubre, la comunidad de Fuerabamba tomó la iniciativa para hacer una faena comunal y hacer la limpieza general, al mismo que Minera Las Bambas se sumó entregando a todos los participantes bolsas negras, guantes descartables, mascarillas, alcohol en gel, entre otros, para una adecuada gestión de los residuos sólidos y sobre todo estos no puedan impactar el medio ambiente. Ese mismo día, 1 de octubre, Las Bambas entregó a la comunidad de Casa, ubicada en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, herramientas agrícolas para contribuir en la mejora tecnológica de sus cosechas. El valor de entrega asciende a más de 45,000 soles, que consiste en una picadora molino mixta, 4 empacadoras agrícolas, una trilladora universal, 10 sacapicos, 10 rastrillos, 4 carretillas baggy, 10 palas punta huevo, 10 palas rectas y 5 mochilas fumigadoras. En Las Bambas, juntos la hacemos. La institución educativa Gran Amauta del distrito de Chalhuahuacho invita a las universidades públicas y privadas, institutos superiores pedagógicos y tecnológicos, CENATI, CEDPROS y a los centros de educación superior públicos y privados, profesionales de las distintas carreras profesionales y técnicas, y a las empresas públicas y privadas del ámbito de la región Apurímac a participar en la primera feria de orientación vocacional denominada Educación, un derecho para el desarrollo, a realizarse el día viernes 7 de octubre del año 2022 en el patio de honor de la institución educativa Gran Amauta, a partir de las 9 de la mañana. El evento estará dirigido a toda la comunidad educativa, con énfasis en los alumnos de cuarto y quinto grado de educación secundaria, con la finalidad de que los estudiantes accedan a información de las distintas posibilidades de formación superior que les permita tomar una decisión acertada para su futuro profesional y ocupacional. Para mayor información, contactarse con la directora de la institución educativa Gran Amauta, María Saavedra, al celular 923 4896 32, o con la docente María Elena Luza, al celular 959 71 31 33. Participa, infórmate y decide tu futuro. Akira, capital histórica, arqueológica y folclórica de la provincia de Cotabambas. Akira, fiestas que se viven con alegría y majestuosidad. Presenta el 20º Festival de Marcansaya. Después de una larga espera, vuelve el festival más esperado de la provincia. Y esta vez vuelve con nuevas actividades. La cita es en la explanada del centro poblado de Queuñapampa. Empezamos este 14 de octubre con el Campeonato Deportivo de Varones y Mujeres en la categoría libre. El día 15 de octubre empezamos con las competencias marciales tradicionales de Huarcay, lanzamiento de piedra, lanzamiento de lanza, tiro al blanco con flecha y chasqui. También tenemos el Festival Gastronómico con los platos naturales y nutritivos de la zona, seguido de la Feria de Artesanías en Fibra de Alpaca, Peletería, Platería y Artesanía en Cuero. Concurso de danzas en diferentes categorías con participantes e invitados especiales de Cusco, Grau,
Chumbivilcas, los hermanos distritos de la provincia de Cotabambas y muchos más invitados de renombre. No faltes, te esperamos. Ay, mi vida, si tú me faltas, de pena me moriría. No sabes que al no verte alimento esta agonía. Yo necesito de tus labios y piel de ángel. Ay, mi vida, si tú me faltas. Hola amigos de Cotabambas, Apurímac. Les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día que te fuiste. A mí me gusta la justicia. A mí me gustaría salvar vidas. Yo quiero construir mi casa y nuevas ciudades. Yo quiero administrar empresas y tener mi propia empresa. Por eso y mucho más, yo quiero ser profesional y contribuir al desarrollo de mi pueblo. El estudio no es una obligación, sino una oportunidad para triunfar. Estudia para triunfar. Este es un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. Son las 7:06. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. Usted está siendo informado a través de Willaricul. 7 de la mañana con 5 minutos, amigos. Williams, Huamán, Acurio, muy buenos días. Yo pensé que usted estaba festejando y bueno, se había ido a otra cabina. ¿Cómo está mi estimado Guillermo? ¿Cómo están amigos oyentes de Radio Surfui y por supuesto del informativo Willarico? Ya estamos con ustedes, por supuesto, para llevar adelante la presente emisión que corresponde a hoy, 4 de octubre del año 2022. Un gran saludo para los que recién se incorporan a la programación, los que también nos están sintonizando a través de las diferentes plataformas que tenemos en nuestra emisora y por supuesto las emisoras que repiten nuestra señal habitual. ¿Cómo está Guillermo? Buenos días. Bueno, estamos en realidad Ayillame, Huaracocha, Ayillame, Cosalla, Sumajlan, Huaracocha, pero a Suaypas con Ancashan, y hasta más con una Rimarirán Chile que hay elecciones que hay Cotabambas Suyupi, lo que se está llevando a cabo las elecciones aquí en Cotabambas. En realidad hay resultados apretadísimos en un solo distrito. Se están llevando por 1, por 2 votos, no se voltea el resultado, pero en este caso, en Mara, hay en realidad no se ha definido y hay reclamos, pero es que, y yo te decía, antes decía mi estimado William, que la diferencia es pequeñísima, son décimas, ¿no? Perfecto. Son décimas en porcentajes y eso significa pues la diferencia de votos, 1 o 2 votos más o menos. Por ejemplo, se habla en el último, en el que aparece en la OMPE a nivel de distrito de Mara, el lapicito estaría ganando, el cóndor estaría ganando, a ver, en Mara estaría ganando, atención, el lápiz estaría ganando con 34, vamos a ver, 34,75%. Y el cóndor estaría con 34,71%. Pero los resultados que está dando la OMPE no están actualizados, según dicen, en el mismo Mara. En mismo Mara han hecho la contabilización y luego los resultados serían distintos y esos resultados no se estarían reflejando en la OMPE.
Bueno. Entonces, ese es el problema por el momento. Está bastante apretado. Está bastante apretado. Bueno, pero por lo pronto en los otros distritos, por ejemplo en la provincial, ya pues en realidad la diferencia es abismal, porque Dante Contreras también de Perú Libre está con 48,79%, o sea, no hay rival para él, prácticamente en segundo lugar. El segundo lugar es Valentín Quispe, que estaría con 35,73%. Prácticamente está lejos, por lo pronto ya tenemos un alcalde virtual alcalde de la provincia de Cotabambas. En Coyllurqui también hay una diferencia ya marcada. Por supuesto, Fritz Valencia de Perú Libre está con 38,62%. Le sigue el Cóndor, en este caso le sigue, el Cóndor le sigue con 34,71%. ¿Ya? Entonces, hay marcada diferencia ya en Coyllurqui, esos son de 4 puntos aproximadamente, que es bastante, ¿no? Entonces ya también se ve ya, y estos son al 100%, casi al 100% de actas escrutadas. Entonces estamos hablando ya prácticamente de un alcalde, virtual alcalde en Coyllurqui, también Fritz Valencia. En Akira, atención, en Akira, al 96,42% de los votos de las actas escrutadas está adelante, atención, Acción Popular. En Akira, Acción Popular con 34,73% frente al Corazoncito. Somos Perú, 31,56%. Ahora en Cotabambas aparece en la OMPE al 92,85%, mi estimado William, al 92,85% de actas escrutadas. Entonces aquí también hay una marcada pequeña diferencia, mi estimado, en Cotabambas. El lápiz está con 27,49%, mientras Alianza para el Progreso también está con 27,26%, o sea, 27,49%, 27,49% de lápiz, frente a Alianza para el Progreso con 27,26%. Es mínima la diferencia que hay. Entonces, ahora en Chalhuahuacho, acá sí en Chalhuahuacho hay una marcada diferencia, ya prácticamente tenemos ya alcalde. La OMPE está al 90,32%, el lápiz está con 38,85% frente al Cóndor con 23,60%. O sea, hay una diferencia. Ya tenemos alcalde en Chalhuahuacho, se trata pues del profesor, en este caso, Iván Cruz. Vamos a las provinciales, mi estimado Williams. Así es, rápidamente nos vamos al resumen de cómo se está moviendo de las elecciones. Bueno, en este caso ya los resultados a nivel de nuestra región Apurímac. Atención, en Andahuaylas ganó Abel Serna Herrera del Frente Esperanza. En Abancay ganó Raúl Peña Sánchez de Alianza para el Progreso. En Antabamba, atención, el alcalde vendría a ser Roberto Guamaní Meneses de Somos Perú. En Aymara es Gustavo Carrillo Segovia del Frente Esperanza. En Chincheros, Gustavo Gutiérrez Ortiz del Frente Esperanza. En Cotabambas, Dante Contreras, como lo habías manifestado, Guillermo, ya es el virtual alcalde de la provincia de Cotabambas, Dante Contreras Galloso de Perú Libre. Y en Grau, Alberto Wharton Quintanilla de Jatari. Así es, amigos, los 7 alcaldes virtuales que próximamente la OMPE los estará ratificando como ganadores para que el Jurado Nacional de Elecciones los acredite para ejercer funciones durante el periodo 2023-2026. El conteo de votos del organismo electoral avanzó al 100% y solo unas cuantas actas fueron observadas, pero las cifras ya son casi imposibles de moverse. Bueno, además también, amigos oyentes, se tiene que Raúl Peña de Abancay consiguió 16,673 votos, perseguido por Richard Espinosa con 13,638 votos. Abel Serna también de Andahuaylas obtuvo 30,288 votos. En segundo lugar se ubica Lucimar Alarcón de Progreso de Apurímac, o Progresista de Apurímac, con 14,804 votos. En Antabamba, amigos, atención, Roberto Guamaní, en Antabamba Roberto Guamaní consiguió 2,079 votos y sus cercanos perseguidores Jimmy Sarmiento Maldonado de Acción Popular, que obtuvo 1,895 votos. Gustavo Carrillo está en Aymaraes, amigos, ha recibido 5,040 votos, mientras el segundo puesto fue para Luis Rimasja de Jatari, que consiguió 3,427.
Así es, amigos. Así es. Vamos con Gustavo Gutiérrez de Chincheros, quien finalmente logró sumar 8.283 votos y su contrincante, que quedó segundo lugar, fue Julio Aybar Buendía de Somos Perú con 7.781 votos. Dante Contreras de Cotabambas ganó las elecciones con 8.442 votos. Le sigue Valentín Quispe Flores de Jatarí con 6.313 votos. Finalmente, amigos, atención, y esto es lo que estábamos viendo. Nosotros pensábamos que iba a ser otro resultado, mi estimado William. Finalmente, Alberto Wharton es en Grau, en Chuquibambilla. Atención, con 5.294 votos. En el segundo lugar se ubicó nuestro amigo abogado Milton Rafael Robles de Somos Perú con 4.786 votos. Y así terminó esta contienda electoral reñida para todos los apurimeños, amigos. Bueno, en realidad, pues sí, efectivamente. Casi en todas las provincias estuvo bastante apretado las elecciones, mi estimado Guillermo, entre el primero y segundo, salvo algunas donde, digamos, la diferencia ha sido importante, pero casi en todas las provincias de nuestra región Apurímac, realmente entre el primero y el segundo hubo el margen fue bastante pequeño. Entonces, a los alcaldes electos la felicitación del caso. Seguramente todavía hay actas que están siendo investigadas, escrutadas, observadas, pero de alguna forma la OMPE ya dio a conocer de manera oficial a través de su página web los resultados ya en cada una de las provincias. Pero, mi estimado Williams, hay que recalcar bien claro esto de que efectivamente en Cotabambas hay dos distritos donde se están llevando voto a voto y hay problemas en estos momentos, porque efectivamente, lógicamente ninguno de los dos va a aceptar y entonces estarán presentando algunos reclamos. Este es el caso de Mara. Marape Guayajecuna Panaicuna. Manaraj me le Guayajecuna Panaicuna y Achacunshanrachu. Allin chuyatachu wayqikuna mayqinta kanja llaqtamasikuna barayuq, hatun barayuq. Chaypin wayqikuna panaykuna, atención, vamos a ver, en este caso hay mínima diferencia, pero chaypiqa llaqtamasikuna manan ñuqanchikqa nismanraqchu llaqtamasikuna yastaña wayqikuna panaykuna alcalde caña wayqiche. El año, las elecciones pasadas, recuerde usted, igualito en Mara ocurrió. Claro. Ya estaba celebrando uno de los candidatos, había ya celebrado el triunfo, había matado creo que 4 vacas y estaban celebrando cuando de repente las cosas se voltearon por un reclamo, prácticamente por unos 2 votos o un voto también igualito, la elección ha recaído en otro, menos en el que estaba celebrando. Ahora está ocurriendo casi similar en Mara, amigos, atención, el Cóndor y el Lapicito están disputándose voto a voto en Mara. Chaypeja Guayajecuna Panaicuna, atención, ya tandesun Suyaikusonraj llaqtamasecuna. A ver, y matas nenja ompe Guayajecuna, finalmente Guayajecuna Panaicuna, Chaypipacha Cachangorique. Ahí están los personeros al tanto, mi estimado William, ¿no? Así es. Los personeros. Y otro, atención, en Cotabambas, en el distrito de Cotabambas, también igualito se está ocurriendo, amigos, atención, la diferencia es mínima. Entonces en Cotabambas también hay, atención, voto a voto y los personeros deben estar luchando, deben estar peleando todavía ahí en Paicunapis, Cachangucha. Entonces, bueno, en Mara y en Cotabambas todavía no se ha definido del voto todo. A voto y los personeros deben... Bueno, y además también, Guillermo, es importante destacar, hay mensajes de texto de parte de nuestros amigos del distrito de Mara, nos dicen: por favor, reitere el resultado en el distrito de Mara. Buenos días, la pregunta es si hay alcalde virtual en el distrito de Mara. Y nos piden otra vez que repitamos el resultado también de Grau. Mira, la OMPE todavía, como nosotros habíamos escuchado, la OMPE no está actualizando los reclamos que están habiendo en estos momentos. Anoche también los reclamos que hubo, las rectificaciones que hubo de parte de los responsables, en este caso las rectificaciones que pueden haber, pero esos resultados no se están dando todavía en lo que está publicando el OMPE. Entonces, eso es importante, hay que esperar, amigos. Atención, seguramente en algunos instantes más se podrá decir quién es efectivamente el alcalde para esta gestión 23-26. Vamos a ver más lo que ocurrió, mi estimado. Mira, tú te habrás dado cuenta en algunos distritos donde hubo un solo candidato. Usted sabe, cuando hay un solo candidato, mi estimado William, ¿con quién tiene que luchar ese un solo candidato? ¿Quién es su rival? No tiene rival, pero tendrá que alcanzar los votos necesarios para poder ser la autoridad. Pero en las elecciones municipales es resultados
simples, ¿ah? Simples, pues. Sí, pero ¿y en qué distrito, en qué localidad se ha presentado este caso? Lo que pasa en el distrito de Santa Rosa, aquí en Grau, se ha presentado una sola candidata. Y al momento de votar, por supuesto, los electores han escogido entre la candidata y votar entre nulos y blancos. O sea, su rival de la candidata era nulos y blancos. ¿Y quién ganó? ¿Nulos y blancos? Nulos y blancos. ¿Ah? Así que en Santa Rosa. En Santa Rosa. Nadie quiere ser autoridad o también nadie quiere elegir a nadie. Así que ya estamos con elecciones más por el tengo y canforama por el tengo chaipe a ver qué hay candidata única candidata que hay en Payarik, entonces Paipachu Margasak o nulo y blanco el nulo y blanco tacho Margasak. Entonces nulo y blanco ganar paren. Nulo y blanco chucanja alcalde. Pichao, no, pues en este caso. Ahí está la información, dice los votos blancos y nulos se impusieron por una marcada diferencia en las elecciones municipales del distrito de Santa Rosa, en la provincia de Grau, al culminarse el escrutinio de las actas procesadas y contabilizadas al 100% por la OMPE. Miren, de acuerdo al portal oficial, la única candidata que participó en estas elecciones fue Merly Leo Hacha por el movimiento Hatari Apurímac. No le ganó a los blancos y nulos. No le ganó, pues, obtuvo 150 votos. ¿Ah? Ese 150 votos equivale al 35,7%, casi al 36% al término del proceso electoral, ¿no? Bueno, además también, a pesar de que no hubo competidores, las cosas no le fueron bien a la representante del Cóndor en esta localidad apurimeña, que prefirió votar en blanco y nulo. Mira, ella es la única candidata que se presentó, consiguió 150 votos. ¿Y qué te parece? Los nulos y blancos alcanzaron 428 votos. O sea, próximo alcalde, nulos y blancos. Nulos y blancos. Y en este caso, ¿cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar en este distrito de Santa Rosa, en la provincia de Grau? Imagino que van a volver a llamar elecciones. No creo. ¿Por qué no van a una segunda vuelta mejor? Ahí va a ser. Vamos a ver qué ocurre aquí, cosas que pasan, ¿no? En todo en este tipo de cosas, en esas elecciones. Siempre hay cosas anecdóticas, como siempre. Vamos con más informaciones a las 7 de la mañana con 21 minutos, amigos oyentes, en el informativo Huillarico. Y atención, vamos a reiterar entonces lo del distrito de Mara. Está muy polémico, nos comentan a través de las redes sociales también. Por favor, repitan el resultado del distrito de Mara. Está entre el lápiz y el cóndor, ¿no? Entramos nosotros a la OMPE. Perfecto. Si entramos a la OMPE, vamos a ver, en este caso, usted también, me gustaría que usted ingrese a ver a través de la OMPE, mientras yo voy dando la información también, mi estimado, para ver efectivamente cómo van, digamos, las cifras oficiales. Esas son cifras oficiales, pero nos están diciendo desde Mara que esas cifras oficiales no están actualizadas. O sea, está ocurriendo muchas cosas ahí en Mara, pero sin embargo la OMPE no lo está actualizando con esos resultados. Entonces, prácticamente vamos a ver lo que dicen elecciones regionales, elecciones municipales. Vamos a ver con elecciones municipales aquí en la OMPE, amigos. Ingresamos a la OMPE y luego de ahí vamos a ver qué cosa nos dice. Atención, vamos a ver Apurímac. Ponemos Apurímac, vamos a ver en el lado de Apurímac, amigos. Todavía yo creo que vamos a ver el departamento, vamos a la provincia de Cotabambas y nos vamos al distrito de, en este caso, de Mara. Vamos a ver y nos dan, atención, actas procesadas, son 16 mesas y actas, son 16 actas y todas están procesadas ya al 100%. Electores 4.440 hábiles y la participación ciudadana alcanzó a 3.449, al 77,68% que votaron, llegaron hasta las ánforas para votar. Atención, y los resultados, atención, esto es en Mara, vamos a ver, en este caso es en Mara. Vamos a ver en cuanto a porcentajes, atención, sigue habiendo este problema, atención, 33.28 frente a... Hay una marcada diferencia, amigos, pero vamos a ver, no podemos nosotros, no podemos echarle leña a los problemas que hay en estos momentos en Mara todavía, que definan antes y no podemos adelantar, mi estimado William. Sí, bueno, vamos a esperar entonces la publicación oficial de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que se dé a conocer al alcalde ganador en el distrito de Mara. Está muy reñido el tema, nosotros podemos alcanzar una cifra, tal vez pueda voltearse esto en algún momento, claro, por algún reclamo, una acta observada, en fin.
Vamos a esperar necesariamente a lo que diga la OMPE en sus resultados oficiales en el distrito de Mara, donde sí hubo, digamos, holgada diferencia, ¿no?, entre un candidato y otro. Ahí sí ya se puede decir quién es el virtual alcalde. Mientras tanto, en el distrito de Mara todavía no tenemos nada claro, ¿no? Igual en Cotabambas. En Cotabambas también, apretadísimo a la diferencia. Atención, distrito de Cotabambas y distrito de Mara, amigos, hay que esperar todavía. Yo creo que hay que llamar a la cordura también a los dirigentes, porque efectivamente ahí puede pasar cualquier cosa. Y ahí a veces se enfrentan y creen que con el que gana un enfrentamiento físico va a ser quien va a ser electo, en este caso futuro o próximo alcalde, pero en este caso no es así, sino que hay que esperar a la autoridad competente que pueda proclamar, o en todo caso actualizar las cifras, y de esa manera pues ya dar a conocer quién es el ganador, en este caso, en estos distritos. Va a tomar unos días, tal vez. Hay que estar esperando con paciencia a nuestros amigos del distrito de Mara. Seguramente los delegados, la gente que está apoyando a un determinado partido y al otro, van a tener que esperar con calma, con paciencia, porque los resultados de la OMPE todavía no se han dado de manera oficial. Vamos con más, amigos. 7 de la mañana con 24 minutos. Hanches horas, Isquechun Cataba, Yopaini Peña, Guayajecuna, Panaicuna. Are Guayajecuna, Panaicuna, allá Jaika, Guataña, Guayajecuna, Panaicuna, que hay colegio de alto rendimiento en Esjawaj, Aymara, Chalhuanca, Yacta Perique, Yactamasecuna, Guawanchicuna, Cheipe, Estudiachanco, Jaika, Guataña, Yactamasecuna, y es en una institución facilitada y prestada nada más. Entonces, ahora ya el gobierno regional ha dicho, efectivamente, va a ser construido este colegio de alto rendimiento de Apurímac allá en Aymaraes, y esto precisamente lo va a construir, en este caso, la empresa Sauder Perú, que se encuentra, que tiene un proyecto minero ahí en Chalhuanca, mi estimado. Nos parece muy bien. ¿Sí? Bueno, vamos al detalle de esta información. Atención, amigos oyentes. Así lo dio a conocer el gobernador regional de Apurímac en la 35ª edición del Perumín en Arequipa, donde informó que a través de una carta, la empresa minera Sauder Perú tangibilizó la intención de financiar y ejecutar la construcción del colegio de alto rendimiento en Apurímac, ubicado en la provincia de Aymaraes. Asimismo, amigos, Baltasar dijo que luego de la presentación de la carta de intención dirigida al ministro de Educación para el financiamiento de la ejecución del proyecto, se iniciará con la construcción de la infraestructura que contempla la edificación de amplios y modernos ambientes con equipos e implementación de mobiliario. Creo que buena información, buena noticia para nuestra región Apurímac, porque se va a construir entonces un colegio de alto rendimiento precisamente en esta localidad, gracias a la empresa y la responsabilidad social seguramente que tiene la empresa Sauder Perú con la región Apurímac. Así que ya estamos en una Cotabambas, yo en Chispi, Cachantajme, Guarmacunari, que baje colegio de alto rendimiento en Escapi, estudiación con Paigunapas, Sumactan, Paiguna, aparecían con Yactamas segunda, así que ya Paigunapas, colegio propio, no es caña, Yactamas una canja Paigunapas, así que mucha suerte. Entonces yo creo que está garantizado. Si lo dice una empresa minera, cualquiera de las empresas mineras lo hace pues por obras, por impuestos, ¿no? Sí. Entonces está totalmente garantizado, y en el tiempo requerido también, en el tiempo calculado lo hacen, ¿no? Normalmente pasa eso, ¿no? Se estima un tiempo, hay bastante seriedad en los procesos, sobre todo en el sector privado, y seguramente en el tiempo que establezcan más adelante vamos a tener precisamente una nueva institución educativa de alto rendimiento en nuestra región Apurímac a cargo de esta empresa minera Sauder Perú, que como parte de sus actividades de responsabilidad social o de repente por obra por impuestos, que es una modalidad también de ejecución de obras, lo va a desarrollar próximamente. Mi estimado, atención, Williams, las noticias que nos llegan también son penosas, por supuesto. Hace unas semanas atrás, en un accidente de tránsito allá en Paucartambo, han fallecido pues candidatos a la alcaldía y candidatos a la regiduría también, y precisamente la información de eso se trata. Atención, en el distrito de Paucartambo, amigos, atención, ha muerto en un accidente su candidato, en este caso el candidato por Somos Perú, y ahora en las elecciones y ahora en el conteo ya prácticamente, amigos, atención, es el que está llevando, está liderando el favoritismo, ¿no? Así es, con el 97.6% de actas contabilizadas, Frank Richard Yuca Mesa, candidato por Somos Perú a la alcaldía provincial de Paucartambo, esto en Cusco, sería el próximo burgomaestre. Sin embargo, falleció.
recuerden, en un accidente de tránsito el pasado 10 de septiembre. Así es, amigos, este candidato a la alcaldía de Paucartambo que murió en este accidente de tránsito el mes pasado, el 10 exactamente, el 10 de septiembre, lidera el conteo, amigos, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en las elecciones regionales y municipales realizadas este domingo pasado y sería el próximo alcalde de esa provincia en Cusco. Se trata de Frank Richard Yuca Mesa, candidato a la alcaldía de Paucartambo por Somos Perú, que según la OMPE, al 97% prácticamente de actas contabilizadas, sería el próximo alcalde de dicha provincia cusqueña, amigos. Bueno, así se da entonces allá en Paucartambo. Recordemos que el pasado 10 de septiembre, Yuca Mesa falleció junto a otros 4 integrantes de su comitiva, entre quienes se encontraba Benito Guamán, suma postulante a la primera regiduría de esta provincia. Entonces, ¿quién va a asumir el segundo regidor? Bueno, en este caso, ante esta situación, nos dicen, atención, el especialista en temas electorales, don Oscar Matuti, ha dicho que debido a que se trata de una lista que no tiene cabeza, debería proclamarse a quien sigue en esa lista. Pero también el teniente alcalde había fallecido. Ha fallecido también. Entonces tendría que ser el siguiente. En todo caso, son 4 regidores que han fallecido, 4 candidatos a regidores. Entonces, esos van a ser reemplazados por otros, por sus accesitarios, que normalmente sí existen, ¿no? Sí hay. Lo cierto es que una lista que no tenga cabeza va a tener que observar la posibilidad de proclamar al primer ciudadano de la lista. Si no es el regidor 1, será el regidor 2 o en ese mismo orden, de manera sucesiva, en caso de que esta lista sin cabeza gane. Así es. Bueno, amigo, vamos a ver, pero ya tenemos el nombre. En este caso asumiría la alcaldía provincial del municipio provincial de Paucartambo Miriam Magda Anjo Hualpa, ya que el partido que representa Somos Perú lidera las elecciones, amigos, atención, con el 37,7% de los votos válidos y seguido, atención, del segundo lugar. ¿Quién es? Perú Libre, que tiene 26,6%, ya no lo alcanza, pues, al 97%. Tendrá que asumir la nueva, en este caso, alcaldesa de Paucartambo. Es una provincia muy importante de la región cusqueña, ¿no? Se trata de Miriam Magda Anco Hualpa, ya que el partido, ¿no?, que representa Somos Perú lidera las elecciones con 37,7%. Cosa que pasa 7 de la mañana con 30 minutos, mi estimado William Jaguch Samarero Una pausa, nos vamos de la media hora, amigos oyentes, no se muevan, volvemos con más información. Tenemos ya más detalles de la OMPE también para dar a conocer los pormenores de noticias estas elecciones a nivel nacional también. Estas elecciones, sí, porque en Lima, por ejemplo, el alcalde de Lima dijo: no me voy a reunir, yo estaría avalando con mi reunión a ese presidente. Va a ser una piedra en el zapato, me parece, de Pedro Castillo tras la elección de Rafael López Alega, que ya es proclamado, ¿no? Ya está, ya proclamado, ya ya reconocieron sus rivales, ya lo reconocieron, prácticamente es alcalde, amigos. Un saludo, atención, antes de irnos, queremos enviar un saludo cordial. A ver, acá está el saludo para nuestros amigos que siempre están en sintonía de nuestra emisora Surfui. Con sus rivales, saludos para a la distancia desde Ayabil y Melgar Puno, con su programa informativo Huillarico y atención, y el noticiero que normalmente lo escuchamos. Alfredo nos envía un saludo también. Eduardo Arcos Lima nos dice: hola, buenos días, amigos de Radio Surfui, y felicitaciones por el informativo. Volvemos luego de una ligera pausa de la radio a través del informativo Huillarico. Y pausa y volvemos. Estimados vecinos, ahora conoceremos un poco más sobre la carretera nacional y para eso me ayudarán los especialistas de transportes que tenemos en Las Bambas. ¿Cómo ejecuta Las Bambas su plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte? En Las Bambas, contamos con un plan de contingencias en caso de incidentes durante el transporte del concentrado de cobre y otros materiales que realizan nuestros contratistas por las vías públicas y que son necesarios para las actividades que se desarrollan en la unidad minera. En cumplimiento de las regulaciones aplicables a la actividad de transporte terrestre en vías públicas, los contratistas cuentan con su correspondiente plan de contingencias, aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Las Bambas también cuenta con un plan de contingencias, a fin de atender y apoyar de manera efectiva y oportuna las consecuencias de eventos fortuitos
tales como volcaduras, incendios, colisiones, derrames, entre otros. El plan de contingencias de transporte aplica a todos los contratistas y proveedores de las bambas, los cuales mantienen comunicación permanente con el centro de control durante las 24 horas y todos los días del año. En caso de producirse un evento fortuito, este se clasificará en base al daño. La magnitud de la emergencia se clasificará en primera instancia en base al riesgo o daño para la salud de las personas, luego en base al riesgo sobre el ambiente y finalmente sobre la infraestructura. Las etapas de atención de una emergencia a cargo de cada contratista incluyen: Acción inicial. El supervisor del convoy comunica inmediatamente de los hechos al centro de control y a su vez identifica la magnitud del evento. Aseguramiento del emplazamiento. Se procede al aislamiento de la sustancia o material sujeto del hecho fortuito, bloqueo de acceso o evacuación de la población si fuera necesario. Control operativo. Su objetivo principal es controlar las consecuencias generadas por el evento fortuito, sea derrame o fuga. Las coordinaciones interinstitucionales que se realizan en esta etapa serán previamente aprobadas por las bambas. Reacondicionamiento. Consiste en la limpieza, rectificación, remediación o rehabilitación de los aspectos afectados por el evento. Asimismo, debemos mencionar que todos los insumos o materiales necesarios para la producción son transportados por empresas contratistas, que cumplen con altos estándares de seguridad y cuentan con autorizaciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tenemos una brigada de emergencia para ayudar y prestar soporte a nuestros contratistas, para atender posibles imprevistos que puedan ocurrir a lo largo de la ruta de transporte. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huillanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huillanahuasi. Las Bambas te escucha. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí. Y no pude proteger mi cara. Solo eso. ¿Con él estamos muy bien. Amor. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Ni un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita. ¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46,000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas. No realizar quemas de restos agrícolas o basura. No ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al Comité de Vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. ¿Te lo recuerda? El proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy.
Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. Usted está siendo informado a través de Willaricul. 7 de la mañana con 39 minutos, estamos en el informativo Willaricus, amigos oyentes. Volvemos, por supuesto, con nuestro colega David Ortiz, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, David? Buen día. Williams, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos nuestros ¿Cómo oyentes, amaneciste, David? Te veo bastante enérgico, con bastante... La actitud. Con buen semblante. Nuestro colega Guillermo Recharte, madrugador, él tempranito, ya desde... Se levanta a 4 de la mañana, ya está haciendo las redacciones para el informativo Willaricui. Así es. Y nada, tuvo que, en estos instantes se le presentó una urgencia, ¿no? Una urgencia y tiene que salir inmediatamente. Y nos deja la posta para continuar con el informativo Willaricui. La hora es importante, 7 de la mañana con 39 minutos, Williams. Tenemos diferente información para compartir con nuestros oyentes, básicamente sobre lo que han estado comentando ya Williams, ¿no? Las elecciones que se ha desarrollado fue el pasado domingo. Ha habido sorpresas, Ha habido bastantes sorpresas a nivel nacional, básicamente, Williams. Yo anoche, por ejemplo, estaba revisando medios nacionales y también locales, y un dato que han podido rescatar, sobre todo los politólogos, es que el partido de Perú Libre y también el partido de la señora Keiko Fujimori, los últimos partidos que estuvieron en la palestra, quienes prácticamente han estado en la contienda para elegir al presidente de la República, que finalmente ganó Pedro Castillo, en estas últimas elecciones prácticamente han desaparecido. Uh-huh. O sea, no han tenido la contundencia de colocar tanto alcaldes distritales, provinciales o gobernadores regionales a nivel nacional, ¿no? Y esto, según los politólogos, quienes han hecho un análisis sobre esta situación, es que por la coyuntura, por la situación en la que está viviendo el país, y básicamente estos partidos, Perú Libre y la de la señora Keiko Fujimori, ha hecho de que la gente un poco tenga una restricción con estos partidos. O sea, hay un alejamiento con estos partidos. Uno, con el partido de Pedro Castillo, que es Perú Libre, el de Lápiz, la gente como que por el hecho de que el presidente está comentando, está generando polémica, una situación en la que estaba generando controversia entre el pueblo peruano, ha hecho de que la gente un poco se aleje de este partido, al igual también de Keiko Fujimori, porque no tuvo ni siquiera en algunos a nivel nacional no ganó, no tuvo candidatos, o sí tuvo, pero no ganaron, al igual que el otro. Perfecto. Bueno, sí, así se ha movido pues la contienda electoral de el domingo 2 de octubre, con la participación de diferentes agrupaciones políticas a nivel nacional, y podemos analizar también el tema de que en la mayoría de las provincias han ganado agrupaciones diferentes, locales, ¿no? Movimientos regionales. Sobre todo movimientos regionales. Eso también dice mucho de cómo se está moviendo la situación política a nivel Hay mucha desconfianza. nacional. Hay mucha desconfianza ya a los partidos que en un momento la gente creyó, en un momento la gente confió. Ahora la gente como que no está sintiendo en cierta forma, digamos, lo que en campaña presidencial se ha anunciado para la población en general. No se está sintiéndose el apoyo, y es por eso que, están optando por otros partidos, y como bien dices tú, Williams, por nuevos movimientos políticos regionales. Y además también las elecciones en muchos casos han sido muy reñidas, y los primeros y segundos puestos están alcanzando el 26%, 25%. Tampoco es, digamos... es contundente, una cifra contundente. No, para nada.
tienen que ponerse a reflexión. Rafael López Aliaga, por ejemplo, en Lima es el nuevo alcalde, pero también ha tenido muy seguido por Daniel Urresti, ha tenido una contienda muy fuerte. Igual pasa en las regiones de nuestro país, por ejemplo, en la región cusqueña va a haber una segunda vuelta. Aún están contabilizando. Todavía, ¿no? Sí, pero aún están lo más probable es que haya una segunda vuelta. Probable, pero estás muy cerca. Muchos dicen que podría Werner Salcedo, que está yendo por Somos Perú, por el corazón, podría ganar en primera vuelta. Aún están a la espera de la contabilización de todos los votos a nivel de toda la región, sabiendo de que la región Cusco tiene muchos distritos, tiene varias provincias e incluso parte de la ceja de selva, ¿no? Que está llegando lo que son los votos también para la contabilización general. Lo más probable es que haya una segunda vuelta, pero nada, hay que esperar con paciencia, sobre todo para la gente de Cusco, quienes quieren ya tener su gobernador regional. Y en este espacio, sobre todo hablando rapidito, William, sobre la región Cusco, porque está muy cerca también al departamento de Apurímac, y hablando un poquito sobre eso del puente Cutuctay, que ya está iniciándose los trabajos, ya está iniciando, y va a ser un punto importante para acercarnos a la región de Cusco también, y va a haber un movimiento económico importante, y es por eso que hay una relación entre Cusco y Apurímac. Bueno, Werner Salcedo, ¿no? El que está yendo, el que prácticamente logró buena cantidad de votos, y seguido de Eddie Cuellar. Nadie pensaba, Williams, que Eddie Cuellar iba a llegar a segunda vuelta. Muchos creían que iba a ser Boris Mujica, que era otro candidato para la región de Cusco, pero le está siguiendo y le está pisando los talones a Werner Salcedo, y es que pueden irse a segunda vuelta. Y en las últimas elecciones, Williams, haciendo un análisis, los que pasaron pasaron a como primeros lugares con muy buena cantidad de votos, no siempre fueron los que ganaron las elecciones, Yo recuerdo, por ejemplo, Williams, en el 2015, cuando estuvo Benicio Ríos y estaba como su vicepresidente Jean-Paul Benavente, quien es el actual gobernador de la región Cusco, estaba como primer puesto. Y prácticamente ganó en muchos distritos, muchas provincias del departamento del Cusco, pero no ganó las elecciones en segunda vuelta. Quien ganó fue el señor Edwin Licona. Fue el que ganó las elecciones. Y los dos se fueron a segunda vuelta. Y eso también pasó en anteriores elecciones. Entonces no vaya a ser de que por llegar primero o por generar bastante votos te puede garantizar de que tú puedes ser el gobernador regional. O sea, son situaciones las que hay que analizar, y sobre todo me imagino los responsables de campaña, los asesores de imagen, básicamente los asesores de prensa de los candidatos, tienen que hacer una labor extraordinaria, tienen que trabajar bastante, sobre todo con sus públicos, con la gente, analizar a la gente, sobre todo, Williams, porque no es solamente decir que por cifras ya somos nosotros los ganadores. Paciencia, calma, hay que analizar bien la situación. Además, también hay que esperar los resultados oficiales de la OMPE. En algunos casos está todavía polémico, como en el distrito de Mara, que hace poco nos escribieron, porque todavía se está viendo los detalles de esta elección, porque hay algunas actas observadas, han lanzado ya algunas cifras de parte de, naturalmente de los partidos que están disputando, dándose como ganadores, pero mejor esperemos a la OMPE para que dé a conocer de manera oficial los resultados en el distrito de Mara. Está por voto, o sea, voto a voto, se están disputando precisamente estas dos agrupaciones en el distrito de Mara. Calma y paciencia, amigos del distrito de Mara, para que podamos tener un resultado oficial precisamente de la OMPE. No cantemos victoria, porque en la puerta del horno se nos puede quemar el pan. Bueno, y además también, y a veces se está originando como en Arequipa, si no tengo, si se ha dado esa información, donde incluso falleció un personero. Sí, porque hubo una disputa ahí por las elecciones, por el voto a voto, y hubo un disparo. Increíble lo que pasa en el interior del país, así es que hay que tener mucho cuidado, calma y paciencia. Hay que esperar, finalmente son resultados que se van a dar de manera clara, transparente, de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. La idea es que también esta entidad le ponga atención a estos lugares, ¿no? Sí. Donde hay polémica, donde el voto se está disputando de manera fuerte, o voto a voto,
Entonces, tienen que darle la importancia al caso para poder evitar estos conatos que se podrían originar. Paciencia, amigos, esperemos los resultados oficiales de la OMPE. Creo que estamos en un país democrático, ¿no? Así lo llamamos, entonces esperemos. Y cualquiera que sea el candidato que sea, cualquiera que sea elegido como alcalde, gobernador, ¿no? Hay que respetar, y eso también bien lo ha dicho, por ejemplo, en Lima Williams. Resalto esa actitud por parte del señor Urresti, ¿eh? Él, a través de su cuenta de Twitter y a través de sus redes sociales, ha mencionado de que va a respetar los resultados de la OMPE, ¿no? Incluso felicitó incluso, ¿no? al nuevo ganador, que es Rafael López Aliaga. Y lo bueno también del otro lado, Williams, bueno, hablamos de la capital, Rafael López Aliaga ha mencionado, y ayer en una entrevista ha indicado, de que él está abriendo las puertas a todos los representantes de los partidos que han postulado para que hagan un trabajo en conjunto. Incluso invitó también a Urresti a que pueda conversar con él y puedan tener en cierta forma un plan de trabajo para Lima, ¿no? Y también hizo lo mismo para George Forsyth, para que pueda integrar o pueda ser parte de su equipo y poder lograr sobre todo el trabajo en conjunto. Y eso es bueno, ¿no? Y eso es bueno, amigos, porque eso se necesita de que en esta situación, sobre todo de contienda electoral, ¿no? Definitivamente hubo situaciones en las que muchos de los candidatos se dijeron de todo, pues es parte, amigos, de la contienda electoral. Pero ya una vez pasado y sabiendo de quién va a ser el alcalde o presidente o gobernador regional o alcalde distrital, creo que hay que llamar, ¿no? Hay que llamar a la tranquilidad. Llamemos también a la tranquilidad, sobre todo para que los otros candidatos, quienes tenían propuestas interesantes, también puedan sumarse, ¿no? Puedan sumarse. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar aspectos en común. ¿Y por qué? Sobre todo porque queremos que esto se pueda traducir en el desarrollo y crecimiento, sobre todo de una determinada localidad. O sea, no seamos egoístas, ¿no? No seamos egoístas. Creo que hay que trabajar en conjunto. Si hay un candidato ya elegido y en el otro lado, o por el otro lado hay, en cierta forma, candidatos que tenían buenas propuestas, juntemos todo y trabajemos en conjunto y busquemos sobre todo el bienestar de la población, que es el objetivo finalmente de un funcionario público en estos espacios, vale decir municipalidades, gobierno regional, incluso la presidencia, ¿no? Entonces, amigos, esperemos con mucha calma, sobre todo aquí en la provincia de Cotabamba. Sabemos de que en algunos lugares, vale decir en Mara, se está disputándose las elecciones, o básicamente el conteo, ¿no? De voto a voto. Esperemos con paciencia, tranquilidad, y fuese quien sea el candidato que vaya a ganar estas elecciones, respetemos, amigos, respetemos, porque esto finalmente va a ser dado a través de la OMPE, ¿no? A través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, va a dar a conocer también oficialmente quién puede ser o quién será el nuevo alcalde distrital. Así es que paciencia, calma y buen humor. La hora es importante, 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos a habilitar en estos instantes también el teléfono de Radio Surfui para que usted se pueda comunicar con nosotros, ¿no? Recordarles que estamos a través de Facebook, a través de Radio Surfui y también a través de la web www.radiosurfui.com. Estamos llegando a todo el mundo, nos escuchan por Argentina, nos escriben bastante también, nos sintonizan por Chile, hay muchos cotabambinos, mucha gente apurimeña que está por estos sectores, nos escuchan por Europa, también nos escriben, siempre nos escriben al WhatsApp. Muchísimas gracias, siempre por estar en sintonía de la programación de Radio Surfui. Muy bien, 7 de la mañana con 51 minutos. Bueno, hablando sobre seguimos con lo que es el tema electoral. Bueno, ya ha sucedido, ya pasó las elecciones. Bueno, en el tema, amigos, de las elecciones que ha sucedido hace poco, el Rafael López Aliaga ayer salió en distintos medios de comunicación, el candidato municipal por Renovación Popular, ¿no? Tal conocido como Porky, sostuvo su negativa a un encuentro con Pedro Castillo, pero afirmó
que sí está dispuesto a reunirse con José Williams, actual titular del Congreso. Además aseguró que en su gestión priorizará la seguridad ciudadana sobre todo en este lugar que es de Lima, que ha crecido sobre todo la delincuencia. Y política de hambre cero, eso dijo Rafael López Aliaga. El candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular aseveró el lunes que no tiene ningún interés en reunirse con el presidente Pedro Castillo en caso sea confirmado como nuevo burgomaestre capitalino. Bueno, ya ha sido confirmado, ¿no? ¿Qué dice Rafael López Aliaga? He sido invitado a casi 7 veces a una reunión con el señor que cada día se deteriora más y más, que la Fiscalía de la Nación está a punto de hacerle una acusación constitucional por 7 casos de corrupción. Yo mal haría avalando a un señor que se ha dedicado a destruir el Perú y hacer sufrir a la población más vulnerable, manifestó así en declaraciones Rafael López Aliaga. Bueno, amigos, por otro lado, Rafael López Aliaga señaló estar encantado de tener un encuentro con el presidente del Congreso de la República, José Williams, a quien consideró un héroe nacional. Además sostuvo que si el Parlamento tiene baja aprobación por culpa de los niños de Acción Popular, bueno, con el señor José Williams, encantado de la vida, es un héroe de Chavín de Huántar, un caballero, un tipo decente y honesto. Claro que me reúno con él, indicó Rafael López Aliaga. Él incluso manifestó también de que en varias oportunidades el presidente de la República, Pedro Castillo, se había comunicado con él para darle y indicándole de que él podría ser el premier, ¿eh? Pero él había rechazado, ¿no? Según Rafael López Aliaga en entrevista, él dijo, no, yo no acepté por estas situaciones que estaban en investigación el presidente de la República, no me uno con este tipo de personajes, indicó Rafael López Aliaga. Bueno, y así están las elecciones, bueno, a nivel de la capital de la República, en nuestra región Apurímac, atención, ya tenemos un nuevo gobernador, ¿no? El señor Medina, que ha sido precisamente elegido de manera democrática. Hay resultados que se están dando todavía a través de la OMPE, pero bueno, lo más importante es que las elecciones se han desarrollado con mucha normalidad. Hubo bastante tolerancia también de parte de los movimientos políticos, sobre todo por los partidarios, que finalmente llevaron a término pues estas elecciones sin ningún tipo de violencia. Eso es lo más importante. 7 de la mañana con 55 minutos, 7 con 55 minutos, estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes. La mañana de hoy queremos enviar un saludo cordial a nuestros amigos del distrito de Mara que nos están sintonizando. Muchos nos están preguntando por las elecciones en esta localidad, como habíamos indicado, nos piden repetir el resultado en el distrito de Mara. Bueno, está muy apretado, lo habíamos dicho. Mejor esperemos a la OMPE, quien va a ser la entidad precisamente que dé a conocer este resultado oficial. Mal haríamos nosotros en lanzar a un candidato que puede estar ganando en este momento, pero después puede pasar algo. Esperemos, amigos, con paciencia. Está luchándose, David, voto a voto en el distrito de Mara. Es bastante fuerte. Voto a voto. Voto a voto, sí. Son 2, 3 votos, o sea, va a ser determinante que la Oficina Nacional de Procesos Electorales dé a conocer seguramente en los próximos días la decisión final, quién es el nuevo alcalde en el distrito de Mara. Ya tenemos la información de la región Apurímac en breve para dar a conocer precisamente las agrupaciones políticas que han alcanzado buen nivel y sobre todo también han podido llevar a las curules, o sea, básicamente a las municipalidades, tanto distritales como provinciales, llevaron pues a sus candidatos a las alcaldías respectivas. Milton Rafael, también que ha sido candidato al sillón municipal de la provincia de Grau, a través de sus redes sociales también agradeció a todos los simpatizantes de su agrupación política por apoyarlo. Quedó en segundo lugar en esta localidad Milton Rafael. Un gran abrazo también para Milton. Bueno, de esta forma también se está desarrollando y nos parece bien. Hay varios candidatos que a través de las redes sociales y utilizando medios tradicionales también, como son la radio, la televisión local, están dando a conocer que, bueno, pues, o respaldando al nuevo alcalde o a la nueva autoridad. De eso se trata, después de haber llevado adelante las elecciones de manera transparente, ¿no? Si nos tocó perder,
hay que reconocer y por supuesto también apoyar a la nueva gestión. Mira, yo creo que igual, ¿no? Estamos tratando de ingresar a la página oficial, ¿no? de las entidades correspondientes quienes llevaron las elecciones regionales, locales y nacionales. Esperemos con paciencia, ¿no? Hay información que aún se va moviendo, ¿no? Hay información que aún se va moviendo y nosotros sería de nuestra parte irresponsable decir qué candidato está en tal puesto o al 90 y tantos %. Esperemos resultados oficiales porque esto se va moviendo básicamente en esta página, ¿no? Por votos, por minutos, por segundos, incluso por horas. Entonces yo creo que esperemos y a más tardar mañana ya deberíamos tener una información casi ya más oficial, sobre todo por ejemplo en la localidad de Mara. Esperemos con paciencia, amigos. O sea, vamos a tener resultados oficiales, pero con calma y paciencia. Igual a través de nuestras redes sociales, en nuestro fanpage, en el transcurso del día, vamos a estar informando también sobre cómo está sobre todo la movida, sobre todo en el tema de conteo en estas elecciones a nivel de toda la región Apurímac. Esperemos con paciencia. Un gran saludo para nuestros amigos del distrito de Coyur que también nos sintonizan a través de Radio Guaira en esta localidad. Un gran abrazo. También ya tienen nueva autoridad, ¿eh? Hay nuevas autoridades en Coyurqui, Cotabambas también está voto a voto, está dándose a conocer próximamente al candidato, o en este caso al ganador oficial de la municipalidad distrital de Cotabambas. Resultados en Apurímac, las elecciones, bueno, de acuerdo a la... Eso fue hasta ayer, ¿eh? República, bueno, ayer... el candidato del partido Frente de la Esperanza está encabezando las elecciones para la región Apurímac. Estos son los resultados que obtuvo precisamente según la OMPE al 98%. Así es, bueno, el candidato del partido Frente de la Esperanza encabeza las elecciones para la región de Apurímac. Bueno, aquí tenemos información relevante, ¿no? Que vamos a darle a conocer en estos instantes. Así es, la Oficina Nacional de Procesos Electorales comenzó a emitir ya los resultados de las elecciones regionales municipales 2022 que se celebraron este último 2 de octubre en todo el país. Bueno, se conoce que el partido de Frente Esperanza allá en Apurímac es el que está liderando. Precisamente tenemos la información. Bueno, aquí la información nos indica quién va ganando en Apurímac en las elecciones municipales 2022. De acuerdo con el conteo de la OMPE, al 98%, el candidato Percy Godoy del partido Frente de Esperanza es el virtual gobernador de la región Apurímac. Bueno, con 40.3% de votos. Le sigue Evelyn Díaz de Jatari Apurímac con 31.3% y Omar Merino de Alianza para el Progreso con 13.1%. Bueno, acá ya me parece que está definido, ¿no? De un 40.3 al gobernador regional. Sí, al gobernador regional. Entonces, el señor Percy Godoy sería el nuevo gobernador regional de Apurímac. Esperemos que ya la OMPE también lo dé a conocer de manera oficial. Bueno, de ser así, tiene un gran reto, naturalmente, Percy Godoy en nuestra región Apurímac, considerando que nuestra región está recibiendo aportes por canon minero y esto le va a permitir seguramente más adelante ejecutar varios proyectos que ha ofrecido para la región, ¿no? Entonces no solamente hablamos de la región de Andahuayla, Huabancay, donde se centraliza a veces los proyectos, sino también a nivel general, ¿no? Estamos hablando de diversas provincias, Cotabambas, Aymaraes, Chinchero, está ahí la provincia de Chalhuanca también, ¿no? Grau, ¿no? Entre otras provincias. Que la provincia de Cotabambas también que requieren naturalmente que el gobernador regional planifique y ejecute proyectos en beneficio de la población. Yo creo que va a tener una gran responsabilidad, sobre todo el señor Godoy, ¿no? Si fuese ya oficializado como gobernador regional, sobre todo en el aspecto económico de la región Apurímac, sabiendo, amigos, de que la región Apurímac se están desarrollándose muchos proyectos mineros. En Apurímac tenemos las Bambas, hay otros proyectos mineros que están en camino, y sobre todo ver esta posibilidad de que se puedan desarrollar, se puedan ejecutar o puedan llegar a ser operaciones mineras. Va a tener una gran responsabilidad, sobre todo también el gobernador regional, dar estas facilidades, ¿no? De gestionar, dar facilidades, ¿no? Y conversar con las entidades públicas, privadas, para poder obtener naturalmente beneficios para la población. Por ejemplo, Sauder Perú ha anunciado que va a construir la institución educativa emblemática, me parece que es en Aymaraes, pero está muy bien. Esa es una gestión, por ejemplo, que lo ha logrado todavía el actual gobernador, el señor Baltasar. Lantarón Baltasar. Lantarón, ¿no? Sí. Entonces, eso lo anunció en el Perumín, ¿no? Como un tema bueno, importante de aporte a la educación en nuestra, precisamente,
región Apurímac. Y ahora también, Williams, hay un tema importante que ha mencionado, ha anunciado también Lantarón Baltasar sobre la carretera trasandina, ¿no? De que pueda unir varios espacios para que se pueda llevar el concentrado de cobre, incluso de las Bambas y otros proyectos mineros también hacia el sector de la costa peruana. Nazca, Ica, hacia ¿no? Nazca, hay Ica. otra ruta. Hay varios proyectos que están encaminados y esperemos que también el gobernador regional pueda tener esa visión, porque esto genera crecimiento, genera desarrollo para el departamento de Apurímac. Hablando sobre un tema importante, Williams, en la población electoral, sobre todo de Apurímac, tiene un total de más de 333.351 electores para las elecciones 2022, según la información proporcionada por el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es a nivel de toda la región. A nivel de toda la región. Perfecto, sí. Perfecto. Ahí está la información. Entonces, las elecciones regionales y municipales que se dio precisamente este último fin de semana, con la participación de usted, amigo que nos está escuchando, que fue la persona responsable de elegir de manera adecuada a su gobernador, a su alcalde provincial, distrital. Son nuestras autoridades cercanas las que hemos elegido y merecemos naturalmente también seguramente que ellos cumplan con las promesas que han ofrecido, ¿no? 8 de la mañana con 4 minutos, estamos en el informativo Huillarico y un gran abrazo para nuestros amigos que nos sintonizan allá en las diferentes localidades hasta donde llega nuestra señal. Nos comentan también, estamos llegando hasta Chumbivilcas, Belille, Japagmarca. Un gran abrazo para nuestros amigos allá en Llusco. Un gran abrazo, bonita localidad, Llusco, Quiñota. Localidades de nuestra región vecina cusqueña, hablamos de Chumbivilcas. Grandes hombres y mujeres que también estuvieron naturalmente eligiendo a sus autoridades. Nos han pedido también a través de las redes sociales, por favor, cómo va el tema electoral en Chumbivilcas, en Espinar. Bueno, todo se ha movido, ¿no? Pero esto nos da a conocer, amigos oyentes, también un diagnóstico, ¿no? De cómo está el pensamiento, cómo está digamos, la temperatura social, política en las regiones, en el interior del país. Y bueno, pues ahí están las elecciones como se han dado, ¿no? Hemos elegido ya varios gobernadores, a quienes les deseamos lo mejor y que esperemos también cumplan sus promesas. Williams, estamos en comunicación telefónica con Froilán Alarcón. Él es el presidente de la comunidad de Carmen Alto. Tenemos bastante información también con él. Nos va sobre diferentes actividades, aniversarios que se están dándose en este espacio. Froilán, buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Froilán, adelante. A ver si nos está copiando Froilán. Hola, Froilán, ¿nos escuchas? Vamos a ponerle en altavoz, me parece, mi estimado David, para poder escuchar a Froilán, que ya seguramente está en sintonía nuestra. Acá creo que ahora sí. Aló, Froilán, ¿nos escuchas? Buenos días, sí. Bueno, buenos días. Froilán, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Adelante con la información que usted tiene. Buenos días, señores de Radio Surfoy, saludarles a cada uno de ustedes, al público general, también al distrito de Chalhuacho, a las autoridades en general, saludarle. Mi persona, como presidente de la comunidad de Carmen Alto, quiero hacer una invitación intensiva a toda la población en general. Que el aniversario, 35 años de la vida institucional como comunidad, viene desde el 22 de octubre, las actividades empiezan de la comunidad de Carmen Alto. El 22 de octubre vamos a tenerlo en deportes en 3 sectoriales. El 23 va a ser el campeonato intercomunidades en 3 categorías: categorías jóvenes, categorías damas libre y categorías másters. Entonces, por lo cual quiero hacer invitación intensiva a las comunidades desde rincón a rincón, que va a ser ese encuentro, va a ser en Molino Pampa, Estadio Molino Pampa, en la sintética nueva de la institución educativa de Ricardo Vivanco. Y ahí tenemos las actividades como Feria Agropecuaria Comunal en Chaiñapata, el 28 de octubre. Vamos a tenerlo, Feria Agropecuaria, Artesanal, Gastronómica. Eso es comunal. Vamos a tener en Chaiñapata el 28.
El 29 de octubre y 30 tenemos carrera de caballo interregional, que hay una comisión que va a estar a cargo, y por eso queremos invitar a todos los aficionados de rincón a rincón, a nivel Cotabambas, otros departamentos, para que puedan ser partícipes de esa actividad. Entonces vamos a tener carrera de caballo el 29 y 30 de octubre. El 3 de noviembre tenemos el concurso de danzas intersectoriales y con almuerzo de confraternidad que se va a llevarse en la Plaza de Armas de Chalhuahuacho. Y a partir de 2 de la tarde ya arranca la serenata. Quien va a estar presente, Linda Lisbeth, Andes Perú, Estudiantina Perú y otras artistas más va a estar en la serenata de la comunidad. Y el 4 de noviembre tenemos el día central, 21 de camaritazos, misa, las actividades, todo está para ese día. El día 5 de noviembre tenemos la gran corrida de toros en la comunidad de Manuel Soanes Corrales. Ahí vamos a tenerlos, ya tenemos 8 toros coneros y 8 toros de casta, que va a estar con capeadores profesionales. Y será también de parte de transmisión de Radio Surfui que nos acompaña ese día en todas las actividades. E invitar a todo el pueblo en general que nos está escuchando, que sean partícipes en las actividades que viene realizando la comunidad Carmen Alto. Perfecto, don Froilán, nos parece muy bien las actividades que viene desarrollando en el marco de las celebraciones por el aniversario de la comunidad de Carmen Alto. El día central entonces lo estaremos visitando también como medio de comunicación para que nos dé a conocer los detalles de las celebraciones y sobre todo también la invitación a la población en su conjunto a participar de las celebraciones en la comunidad campesina de Carmen Alto. Hasta otra oportunidad, don Froilán, estaremos en contacto. Gracias, igual manera, un saludo. Perfecto. Entonces Carmen Alto está de aniversario, mi estimado David. Sí, muchas gracias, Froilán, por la comunicación telefónica y bueno, hay diferentes actividades. Yo fui a Carmen Alto. Sí, a la comunidad Carmen Alto en un aniversario y la pasamos bien, ¿ah? Nos han invitado a un cuisito al palo, muy bueno, estupendo, extraordinario. Los invitamos, amigos que nos están sintonizando en la provincia de Cotabambas, en el distrito de Chalhuahuacho. Hay que participar de las actividades celebratorias de la comunidad campesina de Carmen Alto. Así es. Nos vamos en breve, se vienen los deportes, ¿no? Sí, ya se vienen los deportes. Con nuestra colega Sami Canales. Oye, ya se va listando. Hablando de deportes, hoy tenemos Champions. Hoy tenemos Liga de Campeones, ¿ah? Hay partidos de la Liga de Campeones, también partidos, en esta semana se va a ver del torneo descentralizado del fútbol profesional Liga 1 Betson 2022. Esta semana creo, hoy juega también el Rico Garcilaso. Hoy juega el Garci, ¿no? Sí, hoy juega el Garcilaso en Espinar con el Cubillas Williams, va a jugar el Deportivo Garcilaso. Perfecto. Esto es por la etapa nacional de la Copa Perú. Este partido se va a jugar Williams a las 3 de la tarde en Espinar. Perfecto. Vale decir que este equipo de... Si pierde, ¿qué pasa con el Deportivo? Bueno, si pierde, bueno, le queda pocas posibilidades. ¿Cómo está el Olivo de Abancay? El Olivo ganó, ¿ah? Sí, el Olivo ganó. Que va a ser el que va a pasar la otra fase. Al parecer sí, creo que juega de local, porque los 2 últimos partidos que ganó. O sea, y está en la tabla general de la Copa Perú está primero el Olivo de Abancay. El Olivo de Abancaycito va a jugar de visita con el Deportivo Garcilaso, ¿no? Estos juegan en el Estadio Garcilaso, está pendiente ese partido. Sí, hay un partido pendiente en Cusco. Sí, creo que es el domingo ese partido. Pues ahí se define, sí, definitivamente que sí. Bueno, vamos a ver cuál va a ser el resultado, amigos. En un momento entramos con Sami Canales. Encuentros, ya se viene. Con la información deportiva. Calientita, vale decir, Williams. Calientita. Hablando sobre el tema ya de deportes, Williams, si colocamos el fondito deportivo, Chinchilico, por favor, si puedes colocar el fondo deportivo. Ya, ¿qué se viene? Bueno, la Federación Peruana de Fútbol y sobre todo la FIFA ha anunciado, Williams, que para el siguiente mundial se va a ampliar el número de cupos.
Claro, ya lo han oficializado. Ya ¿no? se ha oficializado. O sea, van a ser 6 cupos directos y uno para repechaje. O sea, 7 cupos en otras palabras. Pero prácticamente, si no va la selección peruana al mundial, sería lo peor. Ya sería. No, oye, está bien. Mejor que todos participen. No, pero son 10 sudamericanos, 3 se van a quedar, pues, claro. ¿Quiénes quedarían? No, bueno, a ver, ¿quiénes normalmente se han quedado fuera. Mira, ahora se quedó Colombia. ¿Ya? Paraguay, se ha quedado fuera Perú, Chile. Se ha quedado fuera Chile, se ha quedado fuera Bolivia, Venezuela. 5, 6. Claro, y solo 4 han ido de manera directa, pues. Pero ¿y el repechaje? Perdimos, pues. Solamente son 4, ¿no? 4. 2 más 2, total 3, más 3, pues. Más 3, o sea, bueno, repechaje, no está nada claro, pero son 6 directos. O sea, 2 más. 2 más. Ojalá podríamos estar dentro de ese grupo. Yo creo que por eso nuestro amigo Juan Máximo Reynoso se frota las manos, porque dice, ya la tengo fácil. Me voy. Me la llevo fácil. Se la lleva fácil. Pero no, hay que jugar los encuentros deportivos. Si bien es cierto, la Federación Peruana y también la FIFA ya anunció a través de la Conmebol que se va a ampliar los cupos para equipos sudamericanos. Eso nos parece muy bien. Vamos a tener mayores posibilidades de clasificación al próximo Mundial. Esperemos que la selección peruana pueda sacar resultados positivos, pueda formar un buen equipo sobre todo, ¿no? Hay un nuevo jugador que está en la talla. Ya tenemos comunicación telefónica, parecer. Ya se viene Sami Canales nuevamente, por favor, para... Ya se vienen unos instantes Sami Canales. Williams, hay un jugador que Juan Reynoso lo puso dentro del... Reina, ¿no? Claro, Oye, Reina. ¿este jugador de dónde apareció, en serio? Juega en el Cantolao, es un buen prospecto, posiblemente se vaya ya a otro país, no creo que aguante este año más, pero hay que ir de a poco, como dice, ¿no? Hay que llevarlo de a poco a este nuevo jugador importante que tiene la selección peruana de fútbol. 8:14 minutos, 8:14. ¿Se vienen las primeras planas o se viene la información deportiva? Nuestros amigos oyentes siguen consultándonos a través de las redes sociales. Atención, nos siguen consultando sobre las elecciones municipales y regionales en Apurímac. Más adelante se viene un reconteo. Mañana traeremos la información ya oficial con la OMPE, con todo lo que significa también esta información muy delicada, ¿no? Porque yo creo tiene que ser con datos oficiales. Yo creo, William, que esperemos con mucha paciencia, esperemos con calma, sobre todo el tema de los resultados de la OMPE, porque aún no hay información oficial. Vale decir, por ejemplo, en la localidad de Mara, aún se está haciendo el conteo voto a voto para poder elegir al nuevo alcalde distrital, sobre todo en la localidad de Mara y en otros sectores también. Esperemos al 100%, esperemos que mañana nos puedan dar esta información oficial. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con Sami Canales en los deportes. Información relevante con Sami. Sami, buenos días. Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a todos nuestra querida audiencia. Así es, hoy martes 4 de octubre les doy la bienvenida para una nueva edición de su bloque deportivo. Así que comencemos con las principales informaciones. Amigos, les cuento que después de que Rodrigo Cuba aceptara salida nocturna, Sport Boys abre investigación y podría derivar en una dura sanción. Recordemos que el plantel de Sport Boys viajó a Piura para medirse ante Atlético Grau por la fecha 13 del torneo clausura de la Liga 1 2022. Ese encuentro lo perdieron. Sin embargo, a pesar de eso, el Gato Cuba y Patricio Álvarez salieron en la noche en una concurrida discoteca de la zona. La sanción que vendría preparando la dirigencia chalaca sería ejemplar para poner un precedente ante cualquier otra disciplina. Y amigos, también les comparto que el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol se refirió a un posible amistoso con nuestra selección en Santa Cruz. La máxima autoridad de fútbol boliviano, Fernando Costa, sostuvo que jugarían un amistoso ante la selección peruana. Contó que ya piensan en las eliminatorias del Mundial 2026, por lo que están evaluando las opciones de tener un amistoso pronto, siendo la gran opción nuestra bicolor. Y una excelente noticia, amigos, para todo nuestro país, pues María Luisa Doig consigue segunda medalla de oro de esgrima para la delegación peruana en Paraguay. La esgrimista peruana derrotó a la
la argentina Carla Di Tella en la final de los Juegos Suramericanos Asunción 2022, los cuales se desarrollaban desde el último sábado. Y también todo un orgullo para nuestro país porque también se logró medalla de plata por Joely Mego, que brilló en el levantamiento de pesas en la categoría femenina de 55 kilos en los Juegos Suramericanos. Cabe mencionar que no es la primera vez que esta deportista nos da estos logros, pues también en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, la deportista consiguió 2 medallas de bronce en la categoría de 55 kilogramos. Y amigos, hoy martes 4 de octubre habrá emociones de principio a fin en algunas ligas y torneos del mundo. Aquí les cuento algunos de los más resaltantes. Inter y Barcelona disputarán un duelo bastante atractivo por la fase de grupos de la Champions League. Los dueños de casa urgen de los puntos, pero enfrentarán a un motivado cuadro español. El partido irá a partir de las 2 de la tarde. También, amigos, San Martín enfrentará a Cantolao. Los dueños de casa salen por un triunfo que los comience a alejar de los últimos lugares, pero el Delfín llega con las mismas obligaciones de sumar. El partido, la cita está pactada para la 1 de la tarde. Y finalmente, amigos, y no menos importante, disfrutaremos del partidazo entre César Vallejo y Alianza Lima. Los triujillanos quieren escalar en la tabla y se medirán ante un conjunto victoriano que sigue peleando por quedarse con el clausura. El partido inicia a las 8 de la noche. Y bien, amigos, siendo las 8 de la mañana con 17 minutos, esas fueron las principales informaciones en su bloque deportivo. Muchas gracias por la atención y yo mañana volveré con más información. Adelante, compañeros, que tengan un excelente día. Gracias, Avi, por toda la información deportiva. Que tengas un excelente día también. Gracias. Muy bien, 8 de la mañana con 17 minutos. Seguimos avanzando aquí en la programación de Radio Surfuy. En unos instantes vamos a tener comunicación telefónica con nuestro compañero de labores, Gonzalo Huirse, para poder tener las primeras planas con nuestro compañero Gonzalo. Seguimos avanzando con más información. 8 de la mañana con 18 minutos. 8 con 18, qué rápido pasa el tiempo. Ya estamos llegando a la parte final del informativo Villarico. Y un gran saludo para nuestros amigos que nos sintonizan en las diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabamba. Vamos con las últimas informaciones. Habló de la Champions, ¿no? Nuestra colega Sami Canales. Sí. La Champions, que hoy hay partido, hoy juega el Barcelona con el Inter. Y también el Deportivo Garcilaso con el Cubillas, William. En el Estadio Municipal de Espinar. Sí. He tenido la dicha y el honor de jugar en ese escenario deportivo. Aunque tú, William, ¿no? ¿Alguna vez? ¿Fuiste jugador o dejaste el deporte? No, deportista. Mejor no eras jugador. Dicho, no, deportista. Deportista, no jugador. No, es doble concepto, ¿no? Es otro concepto. Deportista y jugador. Deportista y jugador, hay mucha diferencia. Así es, vamos con más informaciones. Vienen las últimas notas, amigos oyentes. Atención, hay una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por mal uso del avión presidencial y tiene como meta inhabilitarlo. Bueno, en entrevista con RPP. ¿Qué pasó con este tema, William? El congresista agrupado, en este caso Edward Málaga Trillo, consideró que dada la gravedad del caso, es probable que la subcomisión de acusaciones constitucionales le dé prioridad a esta acusación contra el presidente Pedro Castillo. Vamos con esta información. El congresista no agrupado Edward Málaga Trujillo justificó la denuncia constitucional que presentó contra el presidente Pedro Castillo por el uso indebido del avión presidencial en relación con el supuesto viaje de su sobrino Fray Vázquez Castillo, actualmente prófugo de la justicia, a quien se le habría dado el nombre de Lai Vázquez Castillo en la lista oficial. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo pararán estos escándalos en el gobierno central? Realmente increíble lo que pasa. Bueno, el núcleo de esta denuncia es el uso indebido de bienes y servicios del Estado, como el avión presidencial, para aprovechamiento del uso personal y sobre todo en vinculación con la fuga de este sobrino. Es sumamente grave y lo que hemos hecho es presentar una denuncia constitucional en donde se detalla que el presidente, al haber hecho esto, está cometiendo infracción a 6 artículos de la Constitución del Estado. Esto sí es un escándalo más. Una perlita más para el presidente Pedro Castillo. Yo recuerdo, Williams, que Pedro Castillo decía, lo tengo ahí en la mente, helicópteros para los gobernadores regionales.
Nada, ¿no? ¿Hay helicóptero? Dijo pues que para cada gobierno regional le voy a poner un helicóptero. Y el otro, la venta del avión presidencial. ¿Sigue la venta del avión presidencial? No lo ha vendido, está usándolo más bien con su sobrino. Y me voy a pagar como profesor. Voy a ganar como profesor. Nada. Voy a atender, no de Palacio de Gobierno, porque eso va a ser un museo. Lo voy a hacer desde Zarratea. Ha estado cumpliendo al inicio, pero después nada. Bueno. La reforma agraria. Vamos a iniciar con la reforma agraria. Solamente lanzaron, yo recuerdo que en Cusco, en Sacsayhuamán, lanzaron... Cuando estuvo de premier Bellido. Bellido, ¿no? Este señor, ¿qué es de Bellido? Bueno, está pues en el olvido. En el olvido, Bellido también. Bueno, una pena realmente, ¿no? Tener nada claro, este tipo de... Tú estuviste hace poco en la capital de la República y la gente tiene también esa percepción, ¿no? Hablando con mucha gente. Sí, hemos hablado, consultando a las personas, hablando sobre esta situación. Hay mucho malestar en realidad, hay mucho malestar, y sobre todo no solamente en la capital, William, sino también en varios lugares, varias provincias, lugares alejados, gente que ha confiado en el presidente de la República y están siendo olvidados. O sea, solamente así promesas, o sea, uno más... No, pues, por favor. Bueno, vamos a comunicarnos con Gonzalo Huirce. Ya se viene Gonzalo Huirce. Ya se vienen las primeras planas, amigos. De los diarios de circulación nacional e internacional. Bueno, y también hay una noticia sobre el Poder Judicial que está evaluando este martes, es decir, hoy, la apelación de Jennifer Paredes contra prisión preventiva. La suerte de Jennifer quedó en poder de la segunda sala penal de apelaciones nacionales, que va a evaluar el recurso presentado por la cuñada del presidente Pedro Castillo para quedar en libertad. Hoy se define esta situación. Sí, que será del soberinísimo de ahora de esta señora, es la cuñada, ¿no? Hija del presidente de la República, Pedro Castillo. Bueno, William, ya estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Huirce. Sí, Gonzalo ya está en comunicación con nosotros para las primeras planas. Vamos con las primeras planas de los diarios de circulación nacional, también con el fondo característico, ¿no? Sí, Gonzalo se alista, se va listando para ingresar con las primeras planas. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David. Buenos días, William. Buenos días a todos los oyentes del informativo Guillarico. Y tenemos las portadas de los principales diarios de circulación en nuestro país. El día de hoy, 4 de octubre del año 2022. Vamos a iniciar con el diario El Pregón en su edición. El día de hoy, el diario Pregón nos trae el diario de Apurímac, nuevos alcaldes, nos dice, y bueno, nos da la relación a trabajar. Hasta el cierre de la presente edición, 7 nuevos alcaldes provinciales de Apurímac fueron confirmados por la OMPE para el periodo 2023-2026. Pueblo pide manos limpias y cero corrupción. Ya están al 100% de actas contabilizadas para la OMPE los nuevos alcaldes de la región Apurímac. Estamos hablando de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabamba y Grau. Esas son ya las actualizaciones que ha dado la OMPE en lo que es Apurímac. Vamos a continuar con más portadas y también tenemos lo que es el diario El Trome en su edición el día de hoy, martes 4 de octubre. Castillo debe renunciar por el bien del Perú. Porqui ganó la alcaldía de Lima a Urresti y lanza duro mensaje al presidente. Afirma que el profesor está destrozando la economía del país. Vamos con la portada del diario Ojo. Porqui Lima lo quiso. Rafael López Aliaga es el virtual alcalde capitalino y Daniel Urresti lo felicita. Dice que está en plan de amor y hasta ofrece chamba a exministro y también a George Forsyth. Pedro Castillo se subió al coche invitando a autoridades electas, pero el líder de Renovación Popular le pide que renuncie. Es lo que nos trae el diario Ojo en su edición hoy. El Popular. Eso es todo, amigos, dice Urresti, reconoce triunfo de López Aliaga. Candidato de Renovación Popular afirma que llamará a principales oponentes a trabajar por Lima. Ventaja fue de menos de 1 punto, así que ya hay nuevo alcalde en nuestra capital. El diario Correo lo mismo, el nuevo alcalde de Lima. Resultados de la OMPE dan como ganador a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, pide al presidente Pedro Castillo que renuncie y descarta que vaya a reunirse con él.
Renovación Popular, asimismo, coloca a 5 alcaldesas en Lima, las únicas que ocuparán ese cargo en la capital. Daniel Urresti, del partido Podemos, saluda la victoria de su contendor y asegura que no presentará ningún reclamo a la OMPE. Vamos con más portadas y el diario El Comercio también aludiendo a lo que es López Aliaga. López Aliaga gana Lima por 47.000 votos de diferencia. Líder de Renovación Popular destaca que tuvo personeros en todas las mesas y Daniel Urresti afirma que acepta los resultados. El diario Gestión en su portada el día de hoy, gobierno retrocede y busca a privados para construir planta de urea. Ministerio de la Producción modificó norma inicial para planta nacional. Comisión especial estudia que la obra se haga con asesoría de otro país. Advierten que tamaño de mercado y costos son un obstáculo para la obra. También en su portada el diario Gestión nos trae: Rafael López Aliaga deberá acelerar 34 obras en Lima. El diario Perú 21 pone eso es todo, amigos, con alusión a Porque Oviedo, con 47.000 votos, Rafael López Aliaga le ganó la alcaldía a Daniel Urresti. La República, ¿qué nos dice la República en su edición? Vamos también con ello, así van en Lima, Porque Oviedo le ganó a Daniel Urresti, también aludiendo pues al triunfo de Rafael López Aliaga sobre Daniel Urresti para lo que va la alcaldía de Lima. Continuamos con más portadas para todos ustedes. Hoy martes 4 de octubre, el diario Expreso: los niños sepultaron a Acción Popular, partido de Belaúnde fue el gran derrotado. Mientras tanto, el flamante nuevo alcalde de Lima, que entrará en funciones en enero, dijo: le pediría a Castillo que renuncie de una vez. Están pidiendo pues la renuncia de Castillo. Ahora, tenemos aquí también el diario Extra: de 15 balazos matan a Chamo, disputa por cobro de cupos en mercado de Caquetá, guerra de mafias cobra nueva víctima, nos dice el diario Extra. También López Aliaga descarta diálogo con Castillo y pide su renuncia. En realidad todos los diarios están pues de alguna forma aludiendo al triunfo de Rafael López Aliaga en lo que va de la alcaldía de Lima, ¿no? Es lo que nos están trayendo. Tenemos también el diario El Chasqui Apurímac para el mundo. Actas procesadas al 100% en la provincia de Abancay. Y bueno, nos menciona: conozca a virtuales nuevas autoridades. Dentro de ellas está, por ejemplo, Julio Hurtado Zulca, está Jorqui León Ojeda Curaguasi, Flavio Chicliacari Lambrama, Julio Hurtado también, lo tenemos acá, Tomás Ortiz Sotelo, Amílcar Chipa Sierra, tenemos a Víctor Raúl Mendoza y a Guido Alata Soel, son los nuevos rostros de las autoridades en la región Apurímac, en la provincia de Abancay. También las noticias: chofer quedó herido tras impactar camión contra postes, todo en Cotaruce. En Aymaraes, incendio forestal arrasa cobertura natural en Caraibamba. Y en Apurímac, conductores sin infracciones graves podrán revalidar brevets sin dar examen de conocimiento. Es lo que nos trae el diario Chasqui Apurímac para el mundo el día de hoy en la edición 4 de octubre del 2022. Muy bien, amigos, esas son las principales portadas para el día de hoy. Nosotros, como siempre, nos vamos a reencontrar el día de mañana. Miren, me acaban de alcanzar la portada del diario El Sol del Cusco. Candidato fallecido lidera elecciones en Paucartambo. Escuche bien, William David. En Paucartambo, Richard Yuca Mesa, candidato a la alcaldía por Somos Perú, encabeza preferencias a poco de culminar de contabilizar las actas, pero al haber fallecido él y su primer regidor, Benji Guamán, la regidora Miriam Magda asumiría pues la alcaldía, ¿no? Eso es lo que nos trae la portada del diario El Sol del Cusco. Muy bien, amigos, yo los dejo a ustedes. Gracias. En cabina, les mando un abrazo desde aquí. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo, por las primeras planas de los diarios de circulación nacional. Todo con respecto
a la situación política, elecciones todavía que se han dado el último fin de semana. Williams, asististe, ¿no? A votar. No, definitivamente. Como buen ciudadano, una fiesta electoral. Yo creo que es, primero, un deber y un derecho, Williams. Por supuesto. O sea, es un derecho y un deber el asistir sobre todo a las elecciones y poder elegir a nuestras autoridades. No hay que dejar todo al azar, pues, y tampoco hay que dejar a que otros decían por nosotros también, ¿no? Y yo creo que es importante el haber asistido y nada, felicitar a toda la gente que ha asistido a las urnas, a elegir sobre todo a sus presidentes regionales, a sus alcaldes distritales y provinciales, a sus autoridades. Bueno, es lo importante. Es una fiesta democrática. Y se dio de la mejor forma. Así es. No se generó problemas, eso está bien. En los últimos años hemos llevado elecciones de manera transparente, adecuada. Eso también dice mucho de nuestro país. 8:32, punto final. Vamos, Williams. Un excelente día. A nombre de Williams Guamán. Estuvo David Ortiz, Guillermo Recharte, iniciando el noticiero en los deportes Sami Canales, junto a Gonzalo Huirce también, que con las primeras planas. El equipo ganador. Este sí es el equipo ganador, el equipo polémico y revelador. Bueno, saludos a todos nuestros oyentes, que tengan un excelente día. A la gente que está laborando hay que darle mucho empuje, sobre todo a todas nuestras acciones, nuestras labores para sacar adelante nuestro país. Perfecto, David, nos despedimos. Mañana volvemos de 6:30 a 8:30 a través del informativo Huillarico. Un agradecimiento a todos los que estuvieron en sintonía a través de las redes sociales y por supuesto también a través de los medios habituales, como son las antenas o los medios que repiten nuestra señal en diferentes localidades de la provincia de Cotabambas. Permiso, chau. Que tengan buen día. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillarico. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillarico. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillarico.